Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Entre Leyes y Emociones, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Sintonía 1420 AM presenta Entre Leyes y Emociones con Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Radio Sintonía 1420 AM presenta su programa Entre Leyes y Emociones. Es un programa para brindar asesoría gratuita en materia jurídica y en el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual con contenido de responsabilidad social. Le estaremos acompañando hoy en los controles Marcos González, en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la locución Lili Pais, y quien les habla, Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54860. En materia de publicidad, Entre Leyes y Emociones, les llega a ustedes gracias al escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociados, 25 años de experiencia construyendo soluciones. En el programa de hoy vamos a hablarle de un tema muy importante, como lo es las detenciones arbitrarias en Venezuela. Pero antes de comenzar con el tema, quería darles las gracias a todos ustedes que desde sus hogares, desde su trabajo o desde sus carros, nos siguen a nosotros todos los martes a través de este programa Entre Leyes y Emociones, a las 12 del mediodía hora Caracas y 11 de la mañana hora Miami, donde siempre les estamos dando temas que están en el tapete de la actualidad del país, ¿verdad? Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Entre Leyes y Emociones, por Instagram, Facebook o Twitter, y también a través de nuestro canal YouTube. Hoy vamos a tener como invitado especial a Jesús Marcano. El señor Jesús Marcano es coordinador nacional del Foro Penal, y vamos a hablar sobre las detenciones arbitrarias. En primer lugar, en términos claros, quiero decirles a todos los radioyentes que las detenciones arbitrarias son arrestos o detenciones, valga la redundancia, de personas en aquellos casos en que no existe probabilidad, en que no existe evidencia de la comisión de un hecho punible, de la comisión de un delito, o en aquellos casos donde no se cumple con el debido proceso, con las garantías constitucionales establecidas en la ley y en el Código Orgánico Procesal Penal, también en los acuerdos internacionales suscritos por la República, ¿verdad? El arresto o detención arbitraria de personas es contrario a lo establecido en la ley en toda democracia y por lo tanto es ilegal. Existen regímenes, ¿verdad?, dictatoriales donde se aplica mucho las detenciones arbitrarias para acallar y neutralizar a la disidencia política, ¿verdad? En mi opinión, en los actuales momentos, las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de una manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente. Estas detenciones incluyen, en algunos casos, aislamientos, desapariciones forzadas, porque ni siquiera le dan el derecho al detenido de hacer una llamada a sus familiares para indicarles el sitio donde los tienen recluidos. Estas detenciones sin órdenes se han visto por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y en el procesamiento de activistas pacíficos por delitos contra la patria.
son los delitos que se le imputan mayormente, pues. Delitos contra la patria, y se le imponen de medidas de preventivas, cautelares sustitutivas, para tenerlos de alguna manera limitados en su activismo político, ¿verdad? Se hacen campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición y otra serie de medidas que se están tomando. En Venezuela está prohibido disentir, ya que las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente a la oficial. De esta manera, la implementación de una política sistemática de detenciones ilegales, como está sucediendo ahora en Venezuela, no solo es una violación de los derechos humanos, sino que puede subsumirse en la calificación de crimen de lesa humanidad, con todas las consecuencias del caso, según lo prevé el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, en el artículo 7, establece que los crímenes de lesa humanidad, a los efectos de esa ley, se entienden por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, ACNUDH, por sus siglas en inglés, ha contabilizado al menos para entre el año 2014 y el año 2018 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras o como amenazas para el gobierno, quienes han sido detenidos arbitrariamente. De estas personas, más de 7.000 fueron liberados con la condición de que acaten una serie de medidas que restrinjan sus libertades, y siguen enfrentando largos procedimientos penales incoados en su contra, en algunos casos ante los tribunales militares, ¿verdad? Las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste disidencia o descontento y que sea considerado como una amenaza para el gobierno. A esto se le suma que las condiciones de detención no cumplen las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos y que a menudo constituyen en sí mismas un trato cruel, inhumano y degradante. Por otro lado, y confirmando lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, GTDA, de manera reiterada se ha pronunciado sobre la comisión múltiple de detenciones arbitrarias de personas que forman parte de la oposición política al gobierno, o bien por el hecho de haber ejercido los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de reunión, de participación política. Se trata entonces, en mi opinión, de un ataque o una práctica sistemática por parte del gobierno para privar de libertad física a opositores políticos, particularmente a quienes son percibidos como opositores al régimen, en contravención de normas fundamentales del derecho internacional, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ir a un corte musical y al regreso seguiremos con este tema, como lo es las detenciones arbitrarias en Venezuela. Y continuamos aquí en Radio Sintonía 1420 AM en nuestro programa Entre Leyes y Emociones, un programa para brindar asesoría gratuita y en materia emocional y espiritual con contenido de responsabilidad social. Les recordamos seguirnos por nuestras redes sociales a través de Instagram, Twitter y Facebook, como Entre Leyes y Emociones, y también por nuestro canal YouTube. Estábamos hablando de las detenciones arbitrarias en Venezuela, que es un tema muy importante en virtud de las violaciones de los derechos humanos que ellos representan. Incluso se considera un crimen de lesa humanidad. Y a propósito de la noticia que ayer estuvo en todos los medios
de circulación nacional e internacional, como fue la detención en Miraflores de un equipo periodístico de Univisión, encabezado por el famoso periodista mexicano Jorge Ramos, a quienes tuvieron detenidos aparentemente sin causa alguna justificada por un periodo de tiempo contraviniendo todo lo que está establecido en la ley, tanto nacional como internacional. La detención arbitraria del señor Jorge Ramos y su equipo periodístico de Univisión se hizo de manera arbitraria, contraviniendo todo lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y todos los acuerdos internacionales suscritos por la República. No hay ningún país democrático que pueda hacer detenciones si no existe un delito que se haya cometido en flagrancia, o si no existe a través de la Fiscalía del Ministerio Público un procedimiento incoado donde existan suficientes elementos de convicción para presumir de que una persona es partícipe o ha sido partícipe en la comisión de un hecho punible, y a través de un tribunal se solicita una medida, ¿verdad?, una medida privativa de libertad. En el caso de ayer, en la detención del señor Jorge Ramos, que eso llegó al mundo entero, esa noticia, no existió ningún argumento sostenido para que dicho equipo de periodistas haya sido privado de libertad de manera temporal, pues. Son derechos. El derecho de libertad es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también en instrumentos legales internacionales, como lo es, por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales se desprende el derecho de toda persona a no ser víctima de privaciones de libertades por sus características, que por sus características pueden calificarse como ilegales o arbitrarias. El derecho fundamental a no ser privado de la libertad en forma ilegal o arbitraria es tan vital, tan importante y tan necesario como el derecho a no verse sujeto a la esclavitud, por ejemplo, a la servidumbre o a la trata de personas. El derecho a la libertad personal ocupa un lugar especial en la normativa internacional, como ya se los he dicho, la normativa internacional de los derechos humanos, y con frecuencia la privación de libertad se convierte en un medio para atentar contra los demás derechos fundamentales de las personas. Cuando esto ocurre, un solo hecho conlleva una doble violación de los derechos humanos. Por un lado, una violación resultante del medio empleado por las autoridades que afecta a la libertad personal, pero por otro lado es una violación basada en los motivos de la privación de libertad. Es por esta razón la cabal protección de este derecho, ya que reviste una importancia primordial, como bien lo señaló la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace más de 20 años ya. ¿Okay? Tal estado de cosas quebranta no solo el derecho a la libertad y a la seguridad personal, sino también el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Las aprehensiones masivas, por otra parte, esas que se dan en las protestas, en las marchas, que son masivas, y aquellas detenciones individuales basadas en investigaciones e indicios poco sólidos, en señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad, vulneran las garantías individuales y todo tipo de derechos inherentes a la persona misma, todo tipo de derechos humanos, ¿verdad? Y constituyen, como ya lo dije, un crimen de lesa humanidad, ya que además de vulnerar los derechos fundamentales, tienden a crear en la ciudadanía un clima de zozobra, de incertidumbre, bajo el cual se quebranta la tranquilidad pública,
se nubla la pacífica convivencia y se alteran las bases de un orden justo. Por lo demás, ya es manifiesto que la mayoría de las personas afectadas por estas irregulares e injustificables capturas recobran la libertad después de un tiempo, después de un encarcelamiento prolongado y después de una estigmatización social, y en algunos casos esa estigmatización parece haber producido consecuencias letales. La libertad personal es un derecho inherente a la naturaleza y a la dignidad humana, y es reconocido como fundamental que un Estado social y democrático de derecho únicamente pueda ser limitado o interferido de manera excepcional y reglada, esto es, con observancia de los precisos requisitos señalados en la Constitución y en la ley. Nosotros tenemos en línea al señor Jesús Marcano. Jesús Marcano es el coordinador de una ONG importantísima en Venezuela, una organización no gubernamental que es reconocida tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, con muchísimos activistas que se dedican a la defensa de aquellas personas que son aprehendidas arbitrariamente por razones políticas. Esa ONG se llama el Foro Penal. Todos ustedes conocen esa ONG llamada Foro Penal, que está haciendo una extraordinaria labor en materia de los derechos humanos, y vamos a darle, ¿verdad?, la bienvenida al señor Jesús Marcano, quien es coordinador del Foro Penal. El Foro Penal diariamente atiende cientos de denuncias, tanto en Caracas como en otras partes, en todos los estados de Venezuela, y tiene también activistas en muchos países del mundo, pues. El Foro Penal es una organización no gubernamental que defiende a lo largo y ancho del país a miles de detenidos que han sido privados de su libertad arbitrariamente por razones políticas. Y es un común que en dichas detenciones existe siempre las mismas imputaciones, porque son a través de persecuciones sistemáticas que se intenta neutralizar a los ciudadanos disidentes con el gobierno. Señor Jesús Marcano, está en línea. Bienvenido sea a nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Es un placer para nosotros tenerlo en línea y entrevistarlo con este tema tan importante para nosotros como son las detenciones arbitrarias en Venezuela. ¿Me escucha? ¿Aló, señor Jesús Marcano? ¿Sí? Buenos días, ya va que tenemos un problema con las líneas. Como bien sabemos, en Venezuela los servicios públicos se encuentran colapsados a todo nivel y las líneas telefónicas no escapan de ello. Vamos a ver, señor Jesús Marcano, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ajá. Ok, no escucho yo muy bien. A ver, estamos... Ajá. Okay. Señor Jesús Marcano, muy buenas tardes. Primero que te voy a... Sí, estamos en línea y lo que pasa es que tuvimos... Mucho fuerte y claro. Ok, habíamos tenido un pequeño problema de señal a través de la línea telefónica, pero quiero darle la bienvenida a nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Es para nosotros un placer tener una persona como usted que está realizando esta labor tan importante en Venezuela en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Soy el coordinador. Sí, escuchamos.
Aló. Señor Jesús Marcano. Aló. Sí, lo escuchamos, señor Marcano, sí. Ok. Entonces, sí, decía primero aclararte que soy el coordinador de los defensores activos del Foro Penal en Caracas. Correcto. Los coordinadores activos somos un grupo de personas, no abogados, que somos como la segunda columna en importancia dentro del Foro Penal al momento de recibir una denuncia. Correcto. Entonces, para que se aclare, ¿no? Sí, sí. El señor Jesús Marcano es el coordinador de los defensores activos en Caracas. Correcto. Exactamente. Ahora, del Foro Penal. del Foro Penal, sí, por supuesto. Del cual me siento honrado también de pertenecer a dicho equipo. Pero dígame, señor Marcano, usted con propiedad, ¿cuántas personas detenidas, digamos, está a cargo el Foro Penal en los actuales momentos? Mira, hasta la mañana de hoy, porque el sistema no se ha actualizado por los privados que quedaron ayer en Táchira, Zulia y otras zonas, teníamos 885 presos políticos. 885 presos políticos, ok. Ahora, existe un común, digamos, en los delitos que se le imputan a estos detenidos. ¿Cuáles son, cuál es ese, digamos, ese común de delitos que se le imputan? Porque a casi todos se les imputan los mismos delitos, sí. Ok. En estos delitos, perdón, en estas detenciones arbitrarias, vemos que se sigue un patrón y que hay una serie de delitos que le aplican a todas estas personas porque no hay elementos jurídicos de convicción para imputarles cualquier otro delito, los cuales son agavillamiento, asociación para delinquir, ultraje al centinela, extracción de objetos militares, difusión de documentos públicos, y ahora últimamente también estamos viendo la sustracción de equipos médicos y de salud, que se le está aplicando a todas aquellas personas que son detenidas arbitrariamente, única y exclusivamente por haberse cambiado de la línea del partido del gobierno. Wow, es increíble lo que estamos escuchando. Ahora bien, en materia del proceso penal, se están cumpliendo, digamos, los lapsos, los requisitos para privar de libertad, los requisitos para dar medidas cautelares sustitutivas en el proceso, o digamos que los jueces siguen un lineamiento que viene del Poder Ejecutivo. Aquí no se está cumpliendo lapso alguno. Primero, la persona es detenida sin una orden previa de aprehensión. Segundo, la persona la desaparece por determinado tiempo. Tercero, en algunos casos, en su mayoría, no les permiten que nombren a sus abogados, sino son presentados a escondidas en audiencias donde se le impone un defensor público. Y después es que le comunican a la familia desde el centro de reclusión que están allí y ya fueron presentados ante un tribunal. O sea, que no solo los detienen, sino que se les lleva a un juicio sin que ellos puedan tener el abogado que ellos deseen, ser asistidos por el abogado que ellos deseen, sino que se le hace un juicio donde el sistema es quien acusa, quien defiende y quien juzga. Solamente eso es lo que estamos viendo en los actuales momentos. Imagínese, entonces, según lo que usted me está diciendo, quiere decir que a los detenidos
antes de llevarlos a los tribunales, los desaparecen por un tiempo. Es que no los llevan ni siquiera en el lapso establecido. Ese lapso siempre es mayor. ¿Por qué? Porque detienen a las personas y después aparecen con una boleta de aprehensión de 2 o 3 días después que la persona ha sido detenida. O sea, es decir, 48 a 72 horas después. No, ese lapso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo el lapso. No. Ahora bien, pareciera que los jueces ya tienen como un patrón, digamos que así haya una defensa que pruebe que no existen elementos suficientes de convicción para dejar al detenido privado de la libertad, insisten en su objetivo de privarlos de la misma, aún en contra a veces de el fiscal del Ministerio Público. ¿Es eso cierto? Mira, te lo puedo explicar de esta manera. Los detenidos del 21 y 22 de enero, fueron presentados los días 23 y 24. A los del 21, que fueron presentados el 23, eso sí en su acto, Fiscalía no imputa. La defensa, por supuesto, pide la libertad plena. La juez pide unos minutos y luego viene, le dice al fiscal que hizo mal en no imputar, niega lo que pide la defensa y él impone fiadores, cosa que nadie había pedido. Los del día 22 corrieron el mismo, fue el mismo patrón, pues, se les aplicó el mismo patrón. Ya el día 25, los que fueron presentados el día 25, que fueron presentados después de una cadena presidencial, donde se pidió pena máxima para el que protestara, todos de allí en adelante, todos los que presentan, queda privado de libertad de una. E incluso hay personas que bajan al advertirle a los familiares y no le pongan ni abogado privado ni abogado de ninguna ONG, y mucho menos del Foro Penal, ¿ves? Porque no se quiere que ni abogados privados ni abogados de ONG conozcan de los expedientes por los cuales se están imputando a estas personas. Wow, esto es realmente para escribir un libro o miles de libros, hacer películas, pasar como ejemplo a los estudiantes de derechos del país y del mundo entero, pues porque se violan todo tipo de garantías constitucionales, acuerdos internacionales suscritos por la República. Se viola la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Fíjense lo que usted está contando, que el fiscal no imputó, no calificó los delitos en su presentación, pues, y sin embargo el juez actúa como si fuera fiscal y juez al mismo tiempo, y de una vez nombra fiadores para dar unas medidas que les van a restringir la libertad y el libre desenvolvimiento a esos ciudadanos que fueron aprehendidos injustamente. Eso por una parte. Por la otra parte, el hecho de que no le están dando al detenido la libertad de escoger él y de elegir al abogado que lo va a representar, sino que le imponen un defensor público que también depende del Estado, porque del Estado depende tanto el fiscal como el juez como el defensor público. Es decir, que todos esos cargos públicos dependen del Estado, que a su vez ejerce el poder
y maneja a su discreción esos órganos del Poder Judicial. Ahora bien, ¿tiene usted conocimiento, verdad, por el cargo que usted desempeña, de que estas personas sufren tratos humillantes, degradantes, torturas, tratos crueles en dichos centros de reclusión? Mira, son tantas las denuncias que tenemos acá en el Foro Penal. Por eso, últimamente, en las últimas ruedas de prensa, hemos presentado a los familiares de estas personas para que vean todas las denuncias que se están poniendo, no solo dentro del centro de reclusión que después determina el juzgado, sino dentro del cuerpo que los detiene. Es algo inexplicable. Y una cosa que se debe denunciar, por ejemplo, es lo que está aplicando ahorita el sistema de justicia, por lo menos con los que tienen fiadores y con los recursos interpuestos por las audiencias que se han hecho. Y es que después de un mes de haber presentado a estas personas, sus fiadores y todo, con todos sus documentos, con todas sus cosas, nos encontramos con que no hay línea para revisar los recaudos de los fiadores, ni hay línea entre el Palacio de Justicia para repartir las diligencias que se hacen en cuanto a la apelación de la sentencia, en cuanto a las cosas. O sea, las líneas se dañaron para los casos que el gobierno desea que estén detenidos. Sí. Para esos casos no hay detención alguna, ni hay línea tampoco de comunicación entre el circuito judicial y el tribunal. Es muy grave, señor Jesús. Mire, nosotros tenemos que ir a un corte de la emisora, señor Jesús, pero si no se nos retire, por favor, porque quiero hacer de nuevo otras preguntas muy importantes sobre este tema que estamos tratando hoy, sobre las detenciones arbitrarias. Vamos a un corte musical y al regreso continuamos con las preguntas. Estamos de vuelta con Entre Leyes y Emociones. Y continuamos con nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Tenemos en línea al señor Jesús Marcano, coordinador del Foro Penal, coordinador de los defensores activos del Foro Penal en Caracas. Señor Jesús Marcano, yo quería hacerle esta pregunta. Según tengo información, en los tribunales penales de Venezuela, específicamente en Caracas, ha sucedido muchas veces que cuando en una audiencia preliminar, en una audiencia de presentación, se le da libertad a algún detenido, en vez de salir libre de la misma, en muchas oportunidades el SEBIN se lo lleva a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ¿verdad? Porque supuestamente le van a hacer un examen físico para dejar constancia de que se encuentra en buenas condiciones. Y al parecer, algunas veces pasa un mes, 2 meses, 3 meses, inclusive hasta un año, y el examen no lo practican. ¿Qué nos puede explicar ustedes sobre eso? Ya, te puedo decir que esta es una práctica que la comenzó haciendo el Servicio de Inteligencia Bolivariana, SEBIN, y que ahora se ha hecho en cadena en todos los centros de reclusión, porque ahora nos encontramos con que hay una nueva figura
¿no? Esto lo descubrimos en los meses de noviembre y diciembre, con la libertad del joven Antonio Figueroa, que el tribunal le dio la boleta de libertad, la boleta de carcelación, pero en el penal le exigen ahora la firma del ministro o la viceministro de Asuntos Penitenciarios. Entonces ahora, para dar las libertades, depende del sitio donde esté recluida la persona, se necesita la firma o la autorización del superior de ese organismo, cosa que no está contemplado en ninguna ley, ni en ningún código, ni en nuestra Constitución. Increíble, pues que se están valiendo de ciertas, digamos, artificios, pues, para prolongar la privación del detenido, pasando por encima de las decisiones de los jueces en materia penal. Bueno, señor Jesús Marcano, fue un placer haberlo tenido en nuestro programa y esperamos que esté nuevamente en próximos programas donde lo estaremos invitando nuevamente. Muchísimas gracias, pues. Siempre a la orden. Sí. Bueno, ya escucharon ustedes al señor Jesús Marcano, coordinador de defensores activos del Foro Penal, quien a través de sus entrevistas nos dio un panorama de el estado en que se encuentra el sistema judicial penal, los cuerpos de seguridad del Estado y las personas de la ciudadanía que son aprehendidos, que son detenidos arbitrariamente aquí en Venezuela. Vamos a ir a un corte musical y al regreso le estaremos dando un pequeño resumen del tema que hemos tratado hoy, detenciones arbitrarias en Venezuela. Y continuamos aquí en nuestro programa Entre Leyes y Emociones por Radio Sintonía 1420. Estábamos tratando el tema de las detenciones arbitrarias en Venezuela y ya para concluir, según lo que ya sabemos todos los radioescuchas, toda la población en Venezuela y lo que ha ratificado el señor Jesús Marcano, quien es coordinador de defensores activas del Foro Penal, las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente. Estas incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, por parte de otros cuerpos de seguridad del Estado, incluso por la Guardia Nacional. El procesamiento de activistas pacíficos por delitos contra la patria y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición es una práctica diaria en Venezuela. En Venezuela está prohibido disentir, las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente a la oficial. ¿Okay? Tal estado de cosas quebranta no solo el derecho a la libertad y la seguridad personal, sino también el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, ¿verdad? Con esto, la implementación de dicha política sistemática de detenciones ilegales no es solo una violación de los derechos humanos, puede subsumirse también en la calificación de crimen de lesa humanidad, con todas las consecuencias del caso, ¿verdad? Así lo prevé el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Y yo me voy a permitir leer lo que dice el artículo 7 del mencionado estatuto. El artículo 7 del mencionado Estatuto de Roma establece lo siguiente: crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entonces hay unos numerales A, B, C, D, y en el E tenemos
la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Quiere decir que tal conducta realizada por el Estado venezolano se encuentra establecida, tipificada en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿verdad?, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Y así llegamos al final de nuestro programa Entre Leyes y Emociones por Radio Sintonía 1420 AM. Es un programa para brindar asesoría gratuita en materia jurídica y en el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual con contenido de responsabilidad social. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Instagram y Twitter, y a través de nuestro canal YouTube Entre Leyes y Emociones. Le estuvimos acompañando en los controles Marcos González, en la dirección del programa Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la locución Lili Pais y quien les habla Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54860.